¿Qué tal, amantes de los árboles? Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy les platicaré un poquito de la historia y la controversia con una de las especies que ha llegado de Norteamérica, pero lamentablemente en México no se ha acoplado de la mejor forma. Estoy hablando del famoso encino rojo. Este encino rojo, su nombre científico es Quercus rubra, es de origen norteamericano y, como sabemos, en Norteamérica las condiciones son mucho más bajas temperaturas, así que los árboles de aquel sector se acostumbran a esas condiciones medioambientales. Pero sorpresa, cuando llega a México, Latinoamérica o Centroamérica, tenemos problemas como este. La hoja con clorosis, partes secas, hongos en la hoja, insectos chupadores, la avispa. Entonces tenemos muchas repercusiones en nuestros climas más cálidos y tropicales a los que él está acostumbrado en Norteamérica. Entonces venimos a platicar un poquito de la historia, los cuidados, su riego y el mejor clima para él y él pueda desarrollarse de la mejor forma. Porque el encino rojo tiene esta particularidad que a todos nos gusta, que viene siendo la coloración o pigmentación de las hojas en color rojo. Entonces también platicaré un poquito con ustedes referente a cómo mitigar tanto los hongos como los insectos chupadores. ¿De dónde es el encino rojo? Como les comento, el encino rojo tiene su origen en Norteamérica, particularmente en Estados Unidos, y lógicamente las condiciones y las temperaturas son mucho más bajas que en la parte de Centroamérica y Sudamérica. Esto perjudica bastante a esta especie, que se fue recorriendo poco a poco y la gente lo empezó a propagar, a vender en viveros, y a la gente le gusta ver las fotografías por internet. Investigas encino rojo y sale una especie roja hermosa en épocas de otoño e invierno. Entonces, sorpresa, cuando llega a nuestro país no se pone totalmente rojo, porque a lo mejor yo soy de una zona tropical húmeda o de una parte de matorral xerófilo, una condición más semidesértica, y mi árbol solamente se pone de hojas cafés y las tira. Y aparte de eso, muy plaguiento. Entonces, ¿a qué se debe? El principal prejuicio de este árbol en estos climas es la temperatura y la altitud. Como les comento, el árbol en Estados Unidos, en épocas invernales, entre menos temperatura tenga, la pigmentación de la hoja se vuelve más roja. Como en las condiciones de invierno de nuestro México no son tan crudas y no son tan bajas, no alcanza este tipo de pigmentación en todos lados. En las partes de Monterrey, Saltillo, Durango, Chihuahua, sí hay temperaturas que realmente se asemejan mucho a las de Estados Unidos, pero de ahí para abajo, San Luis, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, son condiciones diferentes. Entonces no alcanza a pigmentar de forma correcta y esto nos molesta porque pensamos que el árbol no era lo que pensábamos o no fue lo que quisimos comprar. ¿Cuáles son sus dimensiones que puede alcanzar el encino rojo? En condiciones normales o las más adecuadas para él, que es en Estados Unidos y en Norteamérica, puede alcanzar entre los 10, 12 hasta 13 o 14 metros, dependiendo de la condición de suelo, dependiendo de la cantidad de riego, dependiendo de la cantidad de exposición solar que le pegue. Son varios factores que se unen para que un árbol esté en óptimas condiciones. Pero como les comento, el encino rojo en condiciones más calurosas y tropicales o húmedas no puede dar totalmente la altitud o la altura que pretendemos de él. Normalmente en México, por ejemplo en Guanajuato, en la parte céntrica de México, que es un matorral xerófilo semidesértico, hay encinos rojos que no alcanzan ni los 5 metros. Se quedan retraídos o enanitos porque las condiciones no son favorables para ellos y para su correcto desarrollo. Entonces, este es uno de los principales factores por los cuales tu encino rojo no alcanza la altura que a lo mejor leíste en un libro o que el viverista al momento de llegar te comentó que llega a 10, 15, muchísimos metros de altura.
y cuando lo plantas tienes 10 años con él y no creció más que 1 o 2 metros más de lo que lo compraste. ¿Qué tan plaguiento es y qué tan delicado es en nuestro ambiente o en nuestras condiciones medioambientales? El encino rojo, en lo personal como arborista, he visto que tiene muchísimas deficiencias, no se acopla del todo bien a las condiciones ambientales de la parte baja, Centroamérica y Sudamérica, por lo que comentamos en el primer tema. Entonces empiezan los problemas, decaimientos, tenemos problemas con amarillamiento de las hojas, que se le conoce como clorosis, que es una deficiencia de elementos esenciales del suelo para el árbol, además que puede ser por deshidratación. Son dos principales razones por las que un encino rojo, y casi la mayoría de los ejemplares, no solamente los encinos, en general el arbolado siempre tiene como principal fuente de problemas la falta de alimento y la falta de hidratación. Esto provoca la clorosis y posteriormente, cuando un árbol baja sus defensas, no tiene una correcta nutrición, empiezan los problemas con insectos chupadores y hongos. Los insectos chupadores son estos pequeños bichos que están en el entorno, que cuando ven un árbol débil llegan directamente a las hojas y empiezan a succionar la clorofila de las hojas y la savia. Entonces es un problema muy común, más en frutales, pero también en árboles ornamentales como viene siendo el encino rojo. Entonces, estos insectos chupadores en época de lluvias o de humedad con este tipo de árboles se propagan de forma muy rápida y ya en 3-4 días tenemos un árbol cubierto de mosquita blanca, de cochinilla algodonosa, de thrips, de pulgones, de arañita roja, de muchísimas más. Entonces, estas especies de insectos son las más comunes, por eso se las menciono. Y te preguntas, ¿cómo puedo tratarlo? ¿Cómo puedo curar mi árbol de insectos chupadores? Muy fácil. Hay dos tipos de técnica que yo te recomiendo, que es la primera, que es orgánica, y la segunda, que es inorgánica. ¿Cuál es la diferencia? Que el método orgánico es un poquito menos fuerte o invasivo para el árbol y para su entorno, porque normalmente tienes el árbol fuera de tu casa, en una maceta, en tu banqueta, y te llega el aroma del insecticida inorgánico, que es un poquito más fuerte y a lo mejor hasta te tienes que alejar para evitar tener ese tipo de contactos en el olfato y en los ojos. Entonces el orgánico es mucho más suave, más natural. El inorgánico es más químico y más fuerte. Te recomiendo el orgánico cuando tu árbol no tenga tanta incidencia de plaga, que tengas 5 o 6 bichitos que veas por ahí, pues utiliza el orgánico. Pero si tu árbol ya está totalmente plaguiento, te recomiendo el inorgánico. Pero aquí te va la frecuencia. El orgánico lo puedes aplicar de 3 a 4 veces por semana. El inorgánico de 2 a 3 veces en 15 días. Y esto matará paulatinamente los insectos chupadores de tu árbol. ¿Cuáles productos te recomiendo yo? Para el método orgánico, el jabón potásico con aceite de neem es una buena alternativa. Ya lo venden en muchos puntos y aparte ya es fácil de conseguir hasta en ventas por internet, porque ya se propagó mucho esta técnica o este método que es muy eficiente. El segundo es el inorgánico. El nombre de este insecticida también lo puedes conseguir en productos químicos agrícolas o puntualmente en tiendas como Home Depot, donde sí venden particularmente esta sustancia que se llama imidacloprid. Él puntualmente tiene la cualidad de que lo puedes aplicar en las hojas y en la tierra. ¿Por qué? Porque a este tipo de insecticidas inorgánicos se les conoce que son sistémicos. ¿Qué significa sistémico? Significa que cuando tú lo aplicas en la raíz, la planta lo puede acumular, absorber y distribuir a su copa. Y esto va a matar los insectos chupadores que están sobre la hoja, abajo o por el tallo. Entonces mata todo y este es muy bueno, te lo recomiendo aplicar. Si lo vas a hacer en la parte de las hojas, combinarlo con algo que se llama adherente foliar. El adherente foliar lo venden también en productos químicos agrícolas
y la proporción para poder realizar la aplicación debe de ser 1 mililitro del insecticida con 1 litro de agua. Al igual, 1 mililitro de adherente foliar y 1 litro de agua. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Aplicas 1 mililitro de insecticida, 1 mililitro de adherente foliar en 1 litro de agua, ¿va? Esto dependiendo del tamaño de tu árbol. Lo puedes aplicar con atomizador, con mochila de aspersión, ya sea manual o motorizada, ¿sale? Entonces, tienes esta gran variedad. El insecticida orgánico, que es el jabón potásico, no hay tanto problema si te pasas un poquito más o poquito menos, ya que no es invasivo y no afecta negativamente tus plantas o árboles. La parte de los hongos tiene una similitud con los insectos chupadores. Hay que aplicar fungicidas, que lógicamente la mayoría son inorgánicos, pero te recomiendo el sulfato de cobre, lo puedes diluir y aplicar directamente en las hojas. Esto después o antes de lluvias, porque estos árboles presentan este tipo de debilidades en estas épocas de verano. ¿Cómo levanto o cómo nutro correctamente mi árbol? Te preguntarás, lo veo con hojas amarillentas, no nos explicaste cómo. Muy sencillo. Si tu árbol lo colocaste hace 10 años y el árbol no ha crecido, se ha quedado retraído, chaparrito, le puedes aplicar lo que viene siendo sustratos orgánicos. ¿Qué viene siendo sustratos? Alimento de forma más digerible y suave, porque en ocasiones te recomiendan en los viveros, aplica triple 17, aplica triple 18, échale urea, échale nitrógeno. No, realmente los sustratos orgánicos o los fertilizantes inorgánicos, los estamos pasando a un lado para volver a lo que realmente funciona en la naturaleza y de forma natural. Puedes aplicar humus de lombriz, hojarasca, tierra lama, hay una que se llama composta de champiñón, composta vegetal, fibra de coco. Hay muchísima lista que lo puedes conseguir en tiendas como Home Depot, que tiene como 10 o 15 materiales diferentes, o comprarlo por internet. Hay mucha gente que ya está dedicándose a la generación de sustratos para tus árboles, plantas y reforestaciones. Entonces, si tu árbol es pequeño, de los 2 a los 5 metros, te recomiendo aplicar entre 5 y 10 kilos de sustrato. Si tu árbol es realmente grande, que tenga el tronco mayor a 15 centímetros de diámetro y una altura de entre los 7 y los 10 metros, te recomiendo aplicar entre 10 y 25 kilos de sustrato. Lo tienes que aplicar en la parte baja, descompactar con un pequeño rastrillo y aplicar directamente. La técnica de nutrición la voy a mostrar un poco más adelante, lo tenemos programado en los videos, para que no te pierdas los detalles de nuestro canal. Espero que después de esta pequeña plática y este tutorial de cómo manejar correctamente tu encino rojo, o si tienes pensado colocar, te recomiendo que veas la altitud, la temperatura y la humedad que tengas en tu localidad, porque si eres una zona como la mía, que soy del centro de México, no te lo recomiendo totalmente. Si eres de la parte norte, donde hace mucho más frío, tal vez es una correcta opción. Y también revisa mucho el espacio, ya que los encinos en general son muy fuertes de raíces y el ensanchamiento sí llega a ser bastante amplio. Entonces considera tu espacio en tu jardín, en tu banqueta si es muy amplia, o en tu camellón cerca de tu colonia, un área común o un jardín comunitario. Entonces, ojalá que te haya funcionado esta información y me puedes mandar tus preguntas en la parte de abajo. Tardamos un poquito en contestar, pero también nos pueden proponer ideas de videos, ya que tenemos una gran lista y poco a poco estaremos subiendo videos entre el miércoles y el viernes, para que te pongas muy atento y veas en qué momento sale tu árbol, alguna recomendación, alguna especie, cuidados, mantenimiento y buenas prácticas para tu arbolado. Suscríbete aquí en el canal, activa la campanita porque estaremos subiendo mucha información referente a la arboricultura. Síguenos porque tenemos más tips para ustedes.